Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube en vivo, Salve María, sean bienvenidos una semana más a nuestro programa, que el día de hoy tiene la peculiaridad de que lo estamos haciendo en vivo y en directo aquí desde los estudios de los Heraldos del Evangelio. Para que nos crean, jueves 12 de enero, 7:01 de la noche. Y bueno, ya para no hacer muy larga esta introducción, pues paso a saludar a los invitados de lujo del día de hoy. El querido Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre Íñigo, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Bueno, lo de los invitados de lujo me parece que por el hermano Juan Andrés sí, pero de mi parte no creo que sea muy verdadero eso, pero sí es el lujo lo tenemos de la audiencia, de la gente que nos está escuchando. Ese es el verdadero lujo de los heraldos. Siempre están fiel ahí detrás de la pantalla, acompañando y bueno, apoyando al canal, dando like, suscribiéndose, comentando, que eso es lo que nos impulsa a seguir adelante y que ayuda a que esto avance cada vez más. Llevamos más de 500,000 suscriptores, 505,000 para ser exacto, ¿no? Y bueno, hermano Juan Andrés, Salve María, bienvenido, ¿cómo está? Salve María a todos, qué alegría estar con ustedes nuevamente, aquí un poco nervioso porque es en vivo, pero así que no nos podemos equivocar en nada. No, nada. Pero con mucho gusto y mucha alegría saber de que al menos en este momento estamos todos compartiendo aquí sobre este tema tan importante que es el llamado, la vocación, y es una alegría siempre poder hablar de cosas de Dios, poder transmitir esta alegría a los demás y quién sabe, quizás, es nuestro deseo poder ayudar a más de alguien que esté buscando qué rumbo tomar en su vida. Esa respuesta, sabe que hablando de eso, bueno, ya se habrán dado cuenta de que vamos a hablar del tema de la vocación. La semana pasada el programa gustó mucho y mucha gente, a raíz de lo que dice el hermano Juan Andrés, escribía agradeciendo, oiga, muchísimas gracias, es lo que necesitaba escuchar, ya me decidí. Qué bonito. Oiga, sabe que tenía temor de pensar en eso, de hablar de eso con mis padres, gracias, porque con lo que dijo el Padre Íñigo ya me entusiasmé. Y entonces, claro, son cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero quizá de estos programas pueden salir vocaciones para servir a nuestro Señor, a la Santa Iglesia, así que es una alegría que eso pase, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno. Padre Íñigo. Digo yo, no sé. Sí, claro. Por supuesto claro que sí. Si no están de acuerdo, escríbanos. Bueno, saludamos a todos los que se van conectando también. Los diferentes países, mucha gente de Puerto Rico, de Colombia, de Guatemala, doña Verónica Mancilla, Lourdes, Isabel Pérez, muchísima gente que siempre está ahí y bueno, hoy vamos a poder responderles en vivo pues también algunas preguntas que nos vayan haciendo. Bueno, Padre Íñigo, entre los muchos comentarios que nos hicieron en el programa pasado, es que nos desviamos un poco del tema a la hora en que usted estaba dando como que los consejos o a la hora de... Sí, los consejos para que la persona sepa y sienta si verdaderamente está llamada. Porque claro, ahí empezamos a hablar de testimonios personales que son muy interesantes, pero mucha gente quedó con duda. No me quedó claro tal punto, no sé si es Dios el que me está llamando, si es el demonio que me tienta para irme por otro camino. Entonces, no sé si usted quiere de repente retomar un poco esos consejos, vamos comentando y bueno, y que la gente sepa discernir qué es o cuál es su llamado para la vida, ¿no? Sí. Bueno, como usted dice, hermano Sebastián, nos quedamos cortos en el otro programa porque comenzamos a hablar con alegría y con emoción inclusive de lo que había pasado en nuestra vida, ¿no? De cómo fuimos nosotros llamados por Dios. Y a la hora de hablar de varios consejos prácticos de cómo hacer para discernir la vocación, pues nos quedamos en el principal, que la verdad es que sin eso no están los otros, pero hay algunos puntos que son necesarios tratar para la persona conseguir discernir si tiene la vocación, si va a decidir entrar en una orden religiosa o en el paso del matrimonio también, que fue uno de los puntos que nos quedamos, que hablamos de la vida religiosa, del sacerdocio y tal, y del matrimonio no y la mayoría de la gente es llamada al matrimonio, exactamente, no es la vida religiosa. Pero es llamada, o sea, es un llamado de Dios y la persona tiene que tener certeza de que ese es el llamado de Dios, ¿no? Claro. Entonces, el consejo principal que habíamos dado en el podcast anterior, que por cierto, por si alguien no lo ha visto, pues lo recomendamos también, ¿no? Muy bueno. Bueno, la parte que ustedes hablan, ¿sí? No. Bueno, la gracia que entra, ¿no? Sí. Pero era que cuando Dios nos habla,
sentimos paz, tranquilidad en el corazón, mucha alegría, mucha confianza y una especie de fuego interior, un entusiasmo. Y al contrario, cuando el mundo nos habla, y damos el ejemplo de San Ignacio de Loyola, por ejemplo, que cuando el mundo nos habla, sentimos un cierto placer, la persona va a una fiesta, no sé, se lo pasa bien con los amigos, pero siente un vacío interior, no se siente enteramente realizada. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere. Y ese sentimiento de llenar su corazón es cuando Dios nos habla. Entonces, sea para la vida religiosa o sea en el matrimonio, es muy importante sentir eso, sentir esa alegría. Pero además también no es solo sentir, hay que también tener otras cosas en consideración. Y una de las cosas principales, que la colocamos aquí ya en un segundo punto, es decir así: no pienses que no puedas, que es imposible, porque para Dios nada es imposible, para Dios todo es posible. Y hay varios obstáculos que la persona puede pensar que por ese obstáculo nunca va a cumplir esa vocación religiosa. Vamos a hablar sobre eso dentro de poco, pero carrera, o por ejemplo familia, o el propio país. La persona, son ciertos obstáculos que dice: no consigo abandonar esto aquí. No hay obstáculos. Cuando Dios llama, no hay ningún obstáculo. O sea, Dios puede hacer cualquier cosa. Y cuento aquí el caso. Bueno, no sé si quieren comentar algo también ustedes. Pero yo sí quería hacerle una pregunta que la verdad que estaba dudando en hacerla o no. Pero usted dijo un par de cosas que yo dije: no, tengo que hacer la pregunta. Yo le vi con los ojos así. Disculpa si no quiero desviar el tema ni nada, pero me pareció muy interesante porque creo que no solo el hecho de transmitir todo lo que preparamos, sino también ponerle ese toque un poco de personal en el buen sentido, de interactuar propiamente. Y es lo siguiente, usted mencionaba que cuando Dios llama hay paz, pero esa paz no quita ese, por así decir, miedo. Esa duda de, por ejemplo, voy a extrañar todo, voy a dejar mi carrera, voy a dejar a mi familia, voy a dejar, o sea, ¿cómo eso se encaja con la paz? Y no sé si usted nos puede contar un poco, si usted también sintió ese miedo, cuando usted iba a entrar a la vocación propiamente, si es normal sentir eso también, o es algo que yo simplemente me estoy imaginando. ¿O qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó a usted? Puede ser también. A todos nosotros. No, a todos, yo creo que a todos. Claro. Padre, o sea, es muy natural que haya ese sentimiento de incerteza, ¿no? De saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo siento ese llamado, pero es duro realmente dejar muchas cosas, ¿no? Y esa duda que entra de dejar esas cosas duras trae consigo también un cierto pesar o un miedo, ¿vale? Pero ese miedo es diferente de la perturbación que entra cuando la persona es llamada, está siendo atraída por el mundo. Por ejemplo, Nuestra Señora, el ejemplo perfecto. Nuestra Señora, ¿cuál es la vocación de Nuestra Señora? Es ser Madre de Dios. Esa era su vocación. Estaba siendo llamada a ser Madre de Dios. Y el ángel se le aparece y le dice que está siendo llamada a ser Madre de Dios. O sea, concebirás y darás a luz un hijo que se llamará Jesús, y está siendo llamada a ser la Madre de Dios. Nuestra Señora se queda en la duda. Y en algunas traducciones dicen se quedó perturbada, pero en realidad Nuestra Señora no tuvo en ningún momento perturbación, porque en la perturbación ya entra un cierto pecado, ¿no? La perturbación se aleja de la confianza en Dios. Pero Nuestra Señora tuvo una duda, que era: ¿cómo sucederá eso si yo no conozco varón, si yo no conozco hombre alguno? ¿Y por qué? Porque Nuestra Señora había hecho el propósito de virginidad. Entonces está siendo llamada por Dios para ser madre, y al mismo tiempo ya sabe que Dios quiere que sea virgen. Duda. Entra una duda. Pero es una duda llena de tranquilidad interior. Hay que resolverla. Pero no es un miedo así como de, no sé, como si fuese a ser asaltado. Es una especie de encrucijada en dos caminos, en la cual yo con calma voy a ver qué hago, derecha o izquierda. Pero no tengo el miedo de que voy a ser asaltado por un ladrón, por así decirlo. Que ahí sí entra el demonio, que es el ladrón de nuestra alma, que nos va a querer robar nuestro corazón y nuestra vocación, ¿no? No sé si está claro. Sí. O sea, es natural sentir incertidumbre. Hay mucha gente, todo el mundo pasa por eso. No, eso es porque cuando uno se pone delante la realidad de la vocación, usted sabe que es algo para toda la vida. Sí, no, incluso no solo la religiosa, sino también la matrimonial. Las dos son
hasta que la pareja se separe. O sea, esa duda entra también cuando la persona se va a casar, o sea, ¿no? ¿será que me casé con la persona correcta? Sí. ¿Será que, no sé, que va a O sea, funcionar? si la persona es seria, sabe que el matrimonio es hasta el final de la vida, de uno de los dos. O sea, es hasta la muerte. Si la persona casa y está pensando que después se va a juntar con otro, se comprende que, bueno, es pecado, evidentemente, Claro. pero se comprende que la persona no lo piense mucho, ¿no? Y no dude tanto. Por eso hay mucha gente que se casa rapidísimo y no se prepara y son un desastre. Por ¿no? eso la importancia, bueno, que usted hablará después de eso, de un buen noviazgo y ser guiados por un buen sacerdote Exactamente. en los famosos cursos prematrimoniales, que un curso Ujú. prematrimonial es justamente para entender lo que es la vocación del matrimonio y no para saber quién administra las cuentas y otro montón de cosas que uno escucha que enseñan por ahí que no tienen nada que ver con la vocación matrimonial. Claro. Mucha gente se confunde por eso, no sabe qué es lo que está haciendo en realidad a la hora de casarse. Ujú. Entonces, Sí. claro, con un buen noviazgo católico, la persona va a tener certeza absoluta de que él es la persona que Dios le ha puesto. La mujer, ese es su San José y el hombre, ese es su Santísima Virgen para casarse y formar esa sagrada familia a imitación de la de Nazaret, ¿no? Exactamente. Pero siempre es una sensación natural, más o menos como dos novios que están en la puerta de la iglesia. La novia, Está más no es que nerviosa. llegue atrasado por causa de eso también, pero en fin. Pero la novia, es difícil que la persona esté súper tranquila en el Sí, día del claro. matrimonio. Hay gente que consigue, porque entra una gracia especial, pero lo normal es estar un poco nervioso también, lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque el dar ese paso trae una cierta duda, una cierta inseguridad, pero no es la inseguridad del demonio, Ujú. no es una especie de vacío interior. La persona se siente realizada, sabe que es eso, pero no está segura porque sabe que no tiene fuerzas para eso, pero Dios le va a ayudar. No sé si respondí bien. Sí, por supuesto, Faltó, padre. faltó la otra pregunta. Ajá. Si usted sintió en su camino... Estaba intentando escabullirme, pero no conseguí. No va a poder, padre. Aquí la gente está diciendo que cuente. No, que si usted en algún momento sintió alguna duda, así, o algún... No, esto no es para mí, yo me voy otra vez para Cartagena, no sé. Cartagena, su ciudad natal. Yo puedo decir que esa duda, claro que entró, sí, entró muchas veces, pero al mismo tiempo, tal vez con eso haya sucedido con ustedes también, pero como que la providencia nos impulsa de tal manera Sí. que uno no mide exactamente lo que está haciendo en materia de renuncias, ¿sabe? Entonces, yo me acuerdo que el primer año que conocí a los heraldos, que eso ya sí lo contamos, pero al siguiente año, o sea, un año después que conocí a los heraldos, me invitaron a la Academia de Asturias, que en España es del otro lado de Cartagena, o sea, Oviedo dista, no sé, unos 800 kilómetros más o menos, Sí, unas era- 2 era veces de Salvador. así. Alejarse de su familia, lo que se dice. digamos. Sí, exactamente. Y sería por un tiempo, pues, Ujú. solo para verlo en las vacaciones y poco más. Entonces, para un niño de 14, 15 años, decirle que vas a pasar fuera de tu familia tanto tiempo así, pero para mí como que no sé, yo lo veía tan claro que dice, no, es por ahí que como que Nuestra Señora le lleva a uno en los brazos Exactamente. y no se da cuenta de lo que está renunciando. Pero sí, claro que hay momentos en los cuales uno dice, ¿será que yo sirvo para esto? ¿Será que no sirvo? Claro. Y lo que me resolvió realmente a entrar también fue contado eso, pero que un día con el superior yo le pregunté si nuestro fundador había dicho algo sobre mí, sobre este servidor y sobre mi hermano, y él dijo que sí, que tenían vocación de heraldos, tal. Ahí, bueno, entonces, ahí ya no hay duda, ¿no? Ya uno entra directo. Pasa que también en el caso nuestro, en los heraldos, Sí, tenemos una ventaja. la bastante. ventaja de tener el fundador vivo y de tener ese contacto personal con él y lo que usted decía, esa alegría que uno siente, esa certeza de que este es el camino correcto, este es, o sea, yo tengo que seguir a nuestro Señor a través del carisma de este hombre. Eso es algo que de verdad que es impagable, Sí. ¿no? Porque Cuando pasa el tiempo uno se da cuenta Sí. y dice, pero yo cómo fui Claro. capaz de renunciar a Sí. todo eso. Claro, Y claro. uno dice, porque es que no entró esfuerzo, lo podemos decir porque no es una especie de acto así de generosidad. Para mí no fue, o sea, fue una especie de saltar al abismo y no darse cuenta de lo que estaba haciendo, pero era lo que Dios quería, ¿no? Sí, y es sí, eso, es un salto en el abismo en el cual uno piensa que está saltando, pero es la Virgen que está sosteniéndonos, Llevándole a llevándonos. uno, Ujú. bueno, cerramos el paréntesis. Sí, solo que también el padre, además de haber hablado digamos, De la paz, de de la la tranquilidad paz, que- también tenía un segundo punto, pero yo ahorita estaba intentando acordarme cuál era el de... El segundo punto. Ay, Pero bueno, La oración, el discernimiento, el recogimiento. no, era el de no tener miedo. No, el de que no hay obstáculo que Dios no pase por encima. Ajá. Entonces, que yo infelizmente pues usted iba a hablar de eso, padre, y Sí, le exactamente. interrumpí. No. O sea, que no hay Pero- obstáculo que Dios no pueda superar. Exactamente.
Ahí entra, si quieren, cuento el caso de que yo conocí, que yo viví, y me parece que se relaciona mucho con lo que usted dice de esas dudas también, porque la persona se sentía llamada, y era llamada, pero entraban muchas dudas. Y es el caso de una hermana que hoy en día está en los Heraldos del Evangelio, una hermana, no hermana propia, hermana de los Heraldos del Evangelio, que conocí en un lugar cuando estaba pasando por Jamaica, por ahí, no sé. ¿No? O sea, no voy a decir el lugar para que no se identifique la persona, pero inclusive hablé con ella hoy para garantizar de que todo lo que ella me contó en la época, pues realmente prevalece y continúa, ¿no? Y ella tenía 18 años, joven, pero ya estaba decidida al matrimonio. Inclusive tenía la boda marcada ya, en 6 meses tenía boda marcada. Y yo la conocí, comenzamos a hablar un poco y comenzamos a mostrar una cierta inquietud por ser religiosa. Y ella me dijo que en realidad desde pequeñita había querido ser religiosa, solo que nunca encontró una orden en la cual ella pudiese entrar. Entonces, como que no se sentía identificada con nada. Y dice, bueno, entonces, si no encuentro aquello que busco, tal vez Dios me llama para el matrimonio. Y conocí a una persona, a un joven, y comenzaron un proceso de noviazgo que fue bastante rápido. Marcaron matrimonio. Y en eso fue conociendo los heraldos y veía a las hermanas y decía, bueno, esto es un sueño irrealizable, ¿no? O sea, yo podría haber sido hermana si hubiese, no sé, si hubiese conocido más joven. Antes, claro. Ya con boda marcada, imagínate. Ya con boda marcada, imposible, ¿no? Entonces ella lo veía así, bueno, un sueño tal, pero bueno, imposible para mí. Aquí entra lo imposible, un sueño imposible para mí. Y ahí comenzamos a decirle, mire, vamos a ver, porque si usted siente vocación religiosa, usted siente paz cuando usted se imagina dentro de una casa de heraldas, de religiosas, hermanas de los heraldos. Usted se ve de hábito. Sí, mi sueño es estar de hábito. Usted se ve cantando con las hermanas. Pero mi sueño es estar cantando con las hermanas. Entonces, tal vez usted tenga vocación religiosa. Y al final, ella escribió una carta para nuestro fundador, Monseñor Juan, con la foto, porque Monseñor Juan tiene discernimiento de los espíritus, especialmente para ver la vocación de las personas, ¿no? Para que, de su familia de alma. De su familia de alma, de ser heraldo, ¿no? Y cuando vio la vocación, o sea, vio la foto, dijo, tiene vocación. Y él le dijo, mire, haga lo que usted crea conveniente, pero yo veo una vocación en usted, si quiere, haga una experiencia, que después vamos a hablar sobre eso también, haga una experiencia para ver si le gusta y tal. Y ella, fue súper gracioso porque ella dijo, bueno, entonces lo imposible se volvió posible, porque ella pensaba que realmente solo, o sea, no había milagro para eso, ¿no? O sea, ella pensaba que Monseñor Juan, o sea, que nunca se imaginó que Monseñor Juan le iba a decir, sí, usted tiene vocación y si quiere haga una experiencia. Claro. O sea, ella ya había cerrado esa posibilidad y Monseñor Juan había cerrado, y ella decía que era una tentación, ella pensaba que era una tentación, ¿no? Diciendo, no, porque el demonio me está tentando para no casarme. Para hacer algo que no es lo que yo quiero. Claro. Pero ella cuando estaba con las hermanas sentía una paz, una alegría, una confianza inmensa y se fue dando cuenta que puede ya ser, y eso orientado, todo lo que vamos a hablar después, realmente fue lo que pasó, orientado por un sacerdote que la consiguió dirigir, que la consiguió ayudar, pues sobre todo por Monseñor Juan que le habló. Y es bonito lo que ella decía, lo que más le dolía en el ser matrimonio era la cuestión de la castidad, porque ella siempre había querido ser enteramente casta y virgen, ¿no? Uh-huh. Decía, bueno, si Dios me llama matrimonio, voy a perder eso que Dios quiere que yo sea así, ¿no? Uh-huh. Y en fin, ella mandó la carta y Monseñor Juan dijo que sí, comenzó a hacer la experiencia, solo que llegó un momento de tener que hablar con el novio ya prometido en matrimonio, de hablar con el novio de que no iba a haber boda, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos en una sala en esa ciudad X y ella comenzó a llamar al novio para decirle que no se iba a casar, ¿no? Y cuando estaba llamando, estaba marcando el número así, dice, padre, no tengo fuerzas. Dice, ¿cómo que no tiene fuerzas? Padre, habla usted. Él me lo pasa a mí y yo digo fulano. ¿Usted no conocía al No, que va. Muchachos. Nada, nunca había hablado con él en su vida. Nada, ni por teléfono, ni... Pero él conocía a los heraldos. Sí. Claro, no es que era un tipo que trabajaba ahí, no sé, en una fábrica. Sí. Él vivía en otra ciudad, por eso le llamó, ¿no? Vivía en otra ciudad. No vivía en la misma ciudad, si no hubiésemos hablado con él personalmente, ¿no? Claro. Sí. Pero qué bárbaro, ¿eh? Fue súper interesante, o sea, fue una experiencia, la verdad es que única, que había hablar con el Señor y dice, bueno, usted es fulano de tal, sí. Bueno, usted tiene una boda marcada para dentro de 6 meses, sí. Padre, usted nos va a casar, qué bueno. No era yo. Pero dice, mire, pues su novia está sintiendo una inquietud por ser
religiosa, tal, y eso viene de hace unas semanas y no sé qué, y al final le fue sugerido que preguntase a nuestro fundador, Monseñor Juan. Monseñor Juan dijo que tenía vocación religiosa. Y en el momento el hombre comenzó a llorar sin parar así. Llorar sin parar, pero sollozaba así. Dice, padre, pero fue súper bonito lo que dijo. Dijo, padre, ella era el tesoro de mi vida. O sea, yo sería feliz imaginándome una vida con ella. Pero él dijo, si Monseñor Juan dice que tiene vocación, Monseñor Juan es profeta, es un santo, y lo que él dice es verdad. Por tanto, yo acepto. Pero comprenda que es muy doloroso para mí, porque yo me había imaginado ya entrando en la iglesia, habían comprado ya el traje de novios, había contratado ya la fotografía, la grabación, todo estaba contratado, o sea, estaba todo ya el hecho. Salón, la fiesta, todo. Salón, todo ya hecho. Y ahí, bueno, pasó eso. Y curioso, otro paréntesis dentro de paréntesis, que después vamos a hablar sobre matrimonio también, pero una amiga de ella, que hoy en día es terciaria de los Heraldos, ella también consultó si tenía vocación religiosa, y Monseñor Juan le dijo que tenía vocación de casada. Y ella entró, eso fue anterior, y era novia de otro, que también hoy en día es terciario de los Heraldos. Se prometieron, o sea, eran novios, se dieron se comprometieron. Se comprometieron para el matrimonio. Eso fue en julio de un año ahí, para no dar pistas de quién puede ser. En julio se comprometieron. En comienzo de agosto, o 20 de agosto, 15 de agosto, no me acuerdo bien, le preguntaron a Monseñor Juan si era el caso de casarse rápido. Y Monseñor Juan dijo, cásense cuanto antes. Y en menos de un mes, ellos consiguieron casarse, porque Monseñor Juan les había dicho, ¿no? Pero hay que entrar a lo providencial, que como el vestido de novia estaba ya pagado, la fotografía estaba pagada, la grabación estaba todo pagado, todo lo que estaba pagado, la otra, la que estaba siendo llamada a ser heralda, se lo donó todo, o sea, se lo dio todo y dice, mire, aquí está tu traje de novia, y por eso consiguió casarse tan rápido, porque tenía todo listo, ¿no? Uno ve cómo son las vías de Dios. Y otro paréntesis, ese exnovio de ella pasó un tiempo siendo terciario, pero hoy en día religioso de la orden primera. Ah, entró. ¿En serio? Entró. ¿Cómo se llama? No, No puedo decirlo. No, pero qué impresionante. Sí. Hace un año. Se puede hacer una película de Sí, eso. ¿no? Que no nos escuche ahí un guionista porque podría hacer una... Hace un año y medio más Culebrón, o menos. ¿no? Primero fueron unos 4 años de terciario y ya después sintió esa vocación y está haciendo una experiencia también. Qué Y le está yendo bien. impresionante. Sí. Que ahí está, claro, que no hay para Y los Dios. dos felices. Felices, juntos, pero separados, ¿no? Juntos en la misma familia, pero cada uno cumpliendo su misión. Qué impresionante. Entonces no hay obstáculo, o sea, la persona puede tener boda marcada, la persona puede tener vestido de novia comprado, un sueño irrealizable porque piensa que es imposible, pero si Dios quiere, Dios lo hace. Y eso me hace... ¿Y si le llama el padre Íñigo? Ya sabe que es para... No. Yo voy a preguntar lo que Dios quiere. No, pero perdón, padre, te iba a decir algo serio, yo aquí como siempre... No son casos parecidos, pero no sé si alguien se anima también a contarlo de otros sacerdotes también que tenemos entre nosotros, si ustedes quieren contar para no hacer un monólogo aquí. Hay un caso similar que yo me acuerdo hace mucho tiempo también. Es muy similar, de otra hermana que ella era médico, ya se había graduado y estaba también a punto de casarse, ya también con fecha de matrimonio. Y ahí fue Monseñor Juan a ese país y hizo una serie de reuniones súper interesantes sobre la vocación, sobre el doctor Plinio, su llamado, la restauración de la iglesia, cosas impresionantes. Y esta joven, esta doctora, ella asistía porque su madre era muy amiga y tenía otras personas dentro de la orden primera. Ella quedó impactadísima, enflashada, como decimos nosotros, y fue y le preguntó al señor John en la época, no era ni sacerdote, Monseñor Juan, le preguntó que ella qué hacía con su vida, porque ella había sentido que Dios le había llamado en ese momento. Y Monseñor le preguntó cuál era su situación. No, soy médico y estoy pues comprometida para casarme y eso. Mire, usted tiene vocación. Usted tiene vocación. Si usted de verdad quiere cumplir su vocación, tiene que ser de la orden segunda. Y ella prestó Zoom, ni corta ni perezosa también. Ahí no utilizó los servicios del padre Íñigo, pero le habrá llamado también y bueno,
¿no? Y hoy en día es de la orden segunda también. Es un caso Qué que tiene varios hermanos también de la orden primera y fue impresionante el caso de la época. También hay un caso inverso, que es el papá de Santa Teresita del Niño Jesús, que él quiso ser cartujo, ¿sabían? No sabía. ¿No? Impresionante. Y fue a la cartuja y no lo aceptaron, le dijeron, mire, pues infelizmente yo creo que no es lo suyo, etcétera. Y después él, bueno, se casó y fue el papá de Santa Teresita del Niño Jesús. Qué impresionante. Imagínense, o sea realmente... si él hubiese entrado en los cartujos, podríamos tener un San... ¿Cómo era el nombre de él? Pero... No me acuerdo. Y bueno, hubiese ocupado un nombre religioso también. Exactamente, con el Padre Pío, ¿no? Que cambia el nombre. Pero hubiese sido un santo, pero no hubiese sido Santa Teresita, ¿no? Ni las otras hermanas también. Realmente uno tiene que cumplir su vocación. Bueno, sin ir más lejos, si no fuese Doña Lucila también, porque Doña Lucila quería ser monja también, ¿no? Quería ser religiosa. Y ahí fue porque el papá también orientó un poco. Y al final, pues, no era la vocación de ella, pero ese espíritu católico que ella tenía, ese deseo de estar con Dios el tiempo entero en una capilla rezando, pues pensaba que era ser religiosa. Pero su vocación era, sobre todo, dar a luz a Plinio Correa de Oliveira y con él, pues, fundar después a lo que sería la familia entera de los Heraldos, ¿no? Para mí, qué interesante aquí la gente comentando. Yo quiero que Monseñor Juan vea mi foto, varias personas. Yo quiero que vea mi foto, Pero bueno, otra persona. Soy de Colombia, podría consultar mi vocación con Monseñor Juan. Muy interesante. Pero bueno, padre, como es costumbre, tenemos la pausa comercial. Ya volvemos, no se despeguen porque el programa está bien interesante, bien agradable. Y al regresar, pues vamos a ir conversando con el padre Íñigo, con el hermano Juan Andrés, sobre la vocación religiosa o la vocación al matrimonio, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ya volvemos, salve María. Salve María. Salve María. Continuamos con nuestro programa en vivo, Salve María, con los heraldos del Evangelio. Y estamos hablando de la vocación religiosa. Ya en la primera parte, el padre Íñigo nos estaba nuevamente recordando los consejos y hay que seguir para descubrir la vocación, y le hemos interrumpido bastante para contar algunos testimonios. Así que, padre, si usted quiere continuar con esto de los consejos para que la gente retome el primero y de los otros para que ya podamos continuar con el tema. Claro que sí. Bueno, entonces el tercer consejo que vamos a dar, el primero era del podcast pasado, que era el sentimiento de estar con Dios, la alegría. El que dimos hoy, que sería el segundo, no pensar que es imposible, o sea, Dios puede realizar cualquier cosa. Y ahora es esto, la decisión debe ser precedida de un tiempo de oración y de reflexión, o sea, no precipitarse, porque hay mucha gente que, claro, comienza a sentirse amada, ilusionada, tal, y de repente ya en 2 semanas ya decide entrar. Y después... no fue un tiempo preparado por una oración y una reflexión. Es un paso tan importante que tiene que ser regado con mucho tiempo de oración, ¿no? Entonces, esta hermana aquí, por ejemplo, ella pasó un tiempo antes de consultar a Monseñor, no fue en el momento así consultar a Monseñor. Hay un momento de meses, esta vez, o semanas por lo menos, en las cuales ella rezó para ver, y al final se decidió a preguntar. Entonces, nosotros tenemos que tener ese espíritu de oración, porque la oración nos hace estar con Dios. Y si no estamos con Dios en ese momento decisivo de nuestra vida, pues puede ser que nos equivoquemos, ¿no? Hay mucha gente que entró súper rápido y después vio que no era lo suyo y salió súper rápido. Entonces, no, claro, después vamos a hablar que no es tiempo perdido, pero la persona tendría que haberlo pensado antes, ¿no? Después vamos a hablar otro consejo que no puede demorarse demasiado también, pero sí por lo menos semanas o meses. Es bueno que la persona medite, rece, sobre todo estar en la presencia de Dios, rezar. ¿Sabe qué? Perdón, si usted me permite. San Alfonso María Ligorio tiene un tratado muy interesante sobre la vocación, y él da una serie de consejos también, que es muy relacionado con lo que usted está dando, padre, que él decía, una persona que quiere entregarse a la vida religiosa tiene que por lo menos comulgar 3 veces por semana. Decía, en la época, no sé si habría más dificultades me imagino, para ir a la misa. Hoy en día es mucho más fácil, me parece. Claro. Pues se puede comulgar 2 veces por día. Y él decía que no deje un día de ponerse delante del Santísimo Sacramento. Eso es fundamental para que una vocación religiosa pueda perdurar, que es la oración. Y otra cosa interesante que él decía es, al inicio, mantén tu vocación en secreto, no antes diciéndole a todo mundo. ¿Por qué? Porque la gente de hoy en día no comprende las vocaciones y harán lo imposible para impedirte que tú te entregues a Dios por entero. Eso es muy interesante, un muy buen consejo, ¿no? Y ese primer momento la persona está muy frágil, ¿no? Porque no está fortalecida por la oración. Entonces, si lo dice
Es más o menos como una planta que es recién plantada, una semilla. Sí. Cuando comenzó a brotar la vocación, la planta, y ya apareció, llama mucho la atención, hay alguien que la puede pisar y la destroza. Entonces hay que dejar esperar, crecer, regar con la oración, justamente volvemos al ejemplo de la planta, y ahí cuando ya es un tronco ya formado, ahí después va a dar grandes frutos en su vocación. Pero es indispensable ese tiempo de oración con Dios. ¿Por qué? Porque en la oración se escucha mucho más a Dios y en el silencio de la oración. Y cuando la persona está sin rezar, se escucha un montón de voces que no es la voz de Dios. Sí. Se escucha el celular, pero no porque le llaman, sino la persona está tiempo de tener el celular, no tiene un tiempo de reflexión, o está en trabajo haciendo no sé qué, tiene que tener un tiempo en silencio, tranquila, rezando, meditar, porque si no, esa decisión no va a ser bien tomada. Muy interesante eso. Importantísimo, fundamental. Sí. Pasamos al... Sí, por favor. Sería el cuarto consejo, que es muy importante también, pedir ayuda, buscar ayuda, especialmente de un sacerdote y sobre todo de un director espiritual, en el caso también, pues, alguien que ya tenga más experiencia en dirigir a las almas y dirigir en materia vocacional, ¿no? Entonces el sacerdote, si es un buen sacerdote, pues le va a saber orientar y dándole estos consejos en el fondo. Pero la persona, si no pide ayuda al sacerdote, también puede ser que más o menos como un niño que quiere comenzar su vida y no va de la mano de sus papás, se va a perder. ¿Por qué? Porque los papás le pueden haber dado consejos y tal, y el niño prefiere ir solo. Los papás espirituales son los sacerdotes. Y entonces van a tener que darle consejos para la persona conseguir saber el rumbo que va a tomar, ¿no? Me parece muy importante. Sí, claro que sí. Interesante. No, adelante. Ahora está no interrumpe. No. Bueno. Padre, si quieres, solo para darle un pequeño matiz, hace poco leí un libro que es muy interesante, pero en concreto el libro no es interesante, o sea, no viene a caso decir el libro, sino algo que dice. La persona decía, ¿quieres cambiar el mundo? Busca a alguien que te ayude. Qué interesante. Y es verdad, porque solo nunca vamos a poder, ¿no? O sea, principalmente a Dios, como usted decía en el otro consejo, en la oración, pero también a alguien que uno pueda acercarse, exponer sus... ¿Qué es lo que le pasaba a Monseñor Juan? Él quería formar un grupo para cambiar el mundo. Exactamente. Y él siempre decía, yo tengo que encontrar a esas personas para invitarlas a mi grupo, a cambiar el mundo. Y ahí él providencialmente conoce al doctor Plinio después, y ahí le entiende que él estaba llamado a ayudar al doctor Plinio, al señor doctor Plinio, a fundar el Reino de María, digamos, a restaurar la civilización cristiana, en fin, es un tema muy interesante. Sí, cuando la persona pide ayuda, hace un acto de humildad, reconoce que por ella misma no puede. Y Dios, como Nuestra Señora reza en el Magnificat, Dios mira a los humildes, ¿no? Entonces la persona dice, Padre, tengo tal problema así, yo no consigo, usted me orienta. Es un acto de humildad que en consecuencia Dios le va a mirar y le va a dar gracias especiales. Y es muy importante, ahí estamos todavía en ese punto cuarto, es muy importante ser sinceros con el sacerdote también, o con la persona que puedan pedir, porque puede ser una hermana, por ejemplo, una madre de un convento que también tenga experiencia, puede ser un hermano también de nosotros los heraldos que a veces tienen que tratar también con vocaciones. No hace falta que sea un sacerdote, una persona que por lo menos tenga una vida con Dios, pero es muy importante ser sincera, porque muchas veces la persona entra forzada. Hay casos en la historia, casos, no sé, en la antigua, en la Edad Media, no sé, gente que entraba muy pequeña en la época, ¿no? Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Que él quería, en realidad los papas estaban forzando para que fuese benedictino, porque ellos querían que fuese el abad de Montecassino y tal. De prestigio. Exactamente. Terminaría siendo cardenal, seguramente. O sea, según los papás de Santo Tomás, él tenía todo el derecho de ser abad del monasterio local porque era dentro de sus tierras. Entonces el hijo de los señores feudales era el abad del monasterio del lugar. Y era por puro prestigio y todo. Y él quería ser religioso, pero no quería ser benedictino. Él sentía que su vocación era otra. Y tuvo que huir de casa, todo. Y incluso creo que lo pusieron prisionero. Lo metieron en una torre. Hay un montón de casos ahí. Y creo que la familia bueno, si no va a ser benedictino, que no sea nada, ¿no? Entonces le metieron a una mujer de mala vida en el cuarto en donde estaba encerrado literalmente para ver si con eso lo doblegaban, y él cogió un tizón de la hoguera y amenazó a la mujer. La pobre mujer pues también estaba ahí obligada y se dio cuenta de todo y salió huyendo, y en ese momento se le aparece un ángel y le coloca un símbolo, ¿no? Qué interesante. A Santo Tomás.
Le dice, por haber vencido esta batalla, ahora Dios te protegerá especialísimamente en materia de castidad y de pureza durante toda tu vida. Qué bonito es. Qué impresionante. Pero infelizmente también a veces obligan a las personas a casarse. O sea, no solo... O sea, antiguamente se obligaba mucho a personas a ser religiosas. Pero también, infelizmente, se obligaba mucho a casarse con personas con las cuales no querían, claro. o no sé, o quizás obligaban a casarse a una persona que no tenía vocación de matrimonio. Incluso también. Muchas veces los papás, principalmente en la historia de los reyes y esto, ellos casaban a sus hijos sin que los hijos se conociesen con los futuros esposos, esposas, ¿no? Más por un tema político, por alianzas con el reino de que no sé dónde. Claro, usted dice cómo, en fin, verdaderamente era la persona. Es muy complicado, bien complicado, complejo. Entonces, así como hay a veces, ya hoy en día menos, ¿no? Que obligan a vocaciones a entrar a una vida religiosa, en la vida matrimonial también, mucho más, por intereses que no son santos, ¿no? Eso es un peligro. Aquí volvemos un poco al punto ese de los obstáculos, ¿no? O sea, no es porque sus papás le dicen una cosa, no es porque un amigo suyo le dice tal cosa así, ellos no tienen el derecho de violar su santuario interior, que es lo que Dios le está diciendo. O sea, si Dios le está llamando una cosa, nadie se puede oponer. Pero ese llamado usted tiene que manifestarlo sinceramente al sacerdote, porque hay gente que puede llegar, padre, ¿cómo hago para entrar en el seminario? Bueno, pero ¿por qué usted quiere entrar en el seminario? No, porque mis papás quieren que yo sea seminarista. Espera, ¿usted quiere ser seminarista o no? No es porque sus papás quieren. ¿Usted siente llamado? Ah, no, yo no siento nada, estoy cumpliendo órdenes. Entonces ese niño no va a tener vocación. Claro. O ese joven. Yo me acuerdo en un seminario que estuve, en un lugar también X y en Groenlandia, por ahí. Y celebré una misa en un seminario. Como viaja el padre. Imagínese. Estuve en un seminario. Ya era seminarista de seminario mayor de 18 años, por tanto. Y usted no sabe lo que era la experiencia de celebrar misa ahí. ¿Por qué? Porque había de todo. O sea, había gente, jóvenes, digamos, que yo creo que tenían vocación sacerdotal. Pero después había jóvenes y no tan jóvenes, pero que eran gente que había hecho de todo en la vida. Todas las carreras, había entrado por no sé cuántos caminos malos. Y vamos, lo último que queda aquí es ser sacerdote, a ver si gano un poco de dinero, por lo menos en la parroquia, me dan el diezmo y tal. Y no tenía vocación de nada. Y uno veía, o sea, se veía clarísimamente, ¿qué está haciendo este hombre aquí? Que no había un deseo de santidad. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo que una persona va a querer entrar en una vocación si en realidad no hay sinceridad con el llamado? La persona está entrando por un interés. Sea porque no consigo casarse, porque no consigo hacer carrera, porque no consigue tener dinero. Es una especie de refugio, ¿no? En el refugio en el cual la vida religiosa no es un refugio, es un llamado, ¿no? Me acuerdo que el doctor Pino decía, ¿no? que en la vida religiosa la persona o es un águila, o es un conejo, o es un ratón. Vamos a explicar qué significa eso, ¿no? La persona es idealista, un águila, que la persona tiene en la mente, es como si el águila ve el sol sin parpadear y no hace falta que cierre los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque está contemplando y vuela de una forma magnífica. Así también esas personas llamadas a la vocación quieren ver a Dios, que es el representado por el sol, y quieren volar en esos panoramas tan bonitos. Después hay otro que son los conejos que quieren refugiarse en sus madrigueras, ¿no? Que hay gente que está asustada del mundo y quiere entrar en orden religiosa porque el mundo es demasiado asustador para no tener problemas, ¿no? Esos son los conejos, eso no es una vocación. Y después están las ratas, que son personas que ahí sí son gente mala, que si uno no toma cuidado entran y le va a pudrir por dentro la orden, ¿no? Entonces hay que tomar mucho cuidado. Solo se aceptan águilas, ¿no? Sabía, padre, que ahora usted me hizo acordar una frase de los cartujos. Los cartujos es una orden religiosa muy curiosa, es un llamado especial. Obviamente no todos estamos llamados para lo mismo, hay carismas diferentes, vocaciones diferentes, pero el carisma de ellos es justamente el recogimiento, la oración. Ellos permanecen en silencio la gran parte del tiempo del año, están todos en silencio, meditando, leyendo, estudiando. Y cualquiera diría que es una vocación bien tranquila, ¿no? Pero ellos decían, nuestra vocación es la mayor epopeya de la historia. Qué interesante. Y bueno, a decir verdad, yo creo que cualquier vocación, cuando uno la toma como debería de tomarla, es la mayor epopeya de la historia también, ¿no? Porque ante Dios no hay héroes anónimos, ¿no? Entonces una persona que tiene la vocación del matrimonio
y lucha como un verdadero héroe por defender su matrimonio, por defender su vocación, su familia. Él realmente está pasando por una epopeya Claro. digna de ser admirada por Dios, por los ángeles y santos del cielo. Quizás ante los hombres le vean hasta, Sí. mira, ¿qué? No sé Lo manda cuánto. la mujer, no sé qué. Ajá. Pero el tipo es un héroe y capaz que a la Santo Tomás de Aquino también defendiendo Exactamente. su castidad en el matrimonio también, Su fidelidad. rechazando tentaciones, y eso es muy meritorio, Sí. muy loable. O sea, Es impresionante. Sí, sí, sí. Padre, mire, yo no sé si usted, si quiere seguir ahí dándonos consejos para ver si descubrimos nuestra vocación, pero una cosa que es interesante es que las personas que están viendo de hacer una experiencia religiosa sepan a qué se van a enfrentar o con qué se van a encontrar, ¿no? Porque está esa idea también de que no, yo entro y yo como religioso, Dios está conmigo todo el día, se me aparece la Virgen y esto es todo felicidad y aquí no hay problemas y aquí todos nos amamos, los hermanos nos queremos y todo es alegría y no hay ninguna dificultad, no hay ninguna... Y a veces no es tan así. Claro. Y la vida religiosa tiene un montón de dificultades también. Entonces yo no sé si le parece que hablemos, por ejemplo, de lo que son los votos, que están los 3 votos clásicos: Sí. pobreza, castidad y obediencia. Y es algo que una persona que quiere llevar una vida religiosa tiene que estar dispuesta a practicar y a amar. Exacto. Y mucha gente piensa, volviendo al tema de la castidad, que es el voto más difícil de cumplir, el voto de la castidad, y a veces no. Para algunos puede ser que sí, pero por lo general no es ese, ¿no? Entonces no sé si usted, padre, nos Claro que sí. introduce un poco el tema y ahí también contamos algunas cosas de repente. Claro que sí. La vocación no es un... O sea, es un paraíso, evidentemente, pero no es un paraíso en el cual no haya cruz, no haya sufrimiento, ¿no? Porque recordemos la frase de nuestro Señor Jesucristo, que Él decía, si alguien quiere ser mi discípulo, renuncie a sí mismo, coja su cruz y Sí. sígame. Y recordemos el trecho del Evangelio que habla sobre el joven rico, que el joven rico en principio quería seguir a nuestro Señor, ¿no? Como quería entrar a una orden religiosa, ser más cercano a nuestro Señor. Nuestro Señor le dice, practica los mandamientos. Y él dice, todo eso lo hago desde mi juventud. Pues entonces vende todo lo que tienes, recoge ese dinero y da a los pobres. Y cuando él dice eso, se escucha, o sea, está narrado el Evangelio que el joven rico se llena de tristeza y se va. Se va, abandona. Y probablemente se condenó al infierno, ¿eh? Porque estaba siendo llamado por nuestro Señor a la vida religiosa, que en el fondo la vida religiosa que es seguir los consejos evangélicos, que se llaman, que son los votos de castidad, de pobreza, de obediencia, que es la entrega completa. La persona a algo que tendría derecho, que son los bienes, su cuerpo y su voluntad, la persona dice, yo lo sacrifico eso por Dios, todos mis bienes, mi cuerpo y mi corazón, mi voluntad. Entonces una persona que entra en una vida religiosa, esos 3 votos son, o sea, si la persona piensa que no lo va a conseguir, es tal vez porque no está siendo llamada también, ¿no? Claro. Puede ser que sepa que va a ser difícil, pero esa persona no consigue tener un superior que le mande. Exacto. O no está llamada, o también puede ser que la persona tiene que vencer una tentación de orgullo brutal ahí, porque la obediencia es una obediencia incondicional, o sea, no hay Exacto. condiciones. El superior manda algo, con tal de que no sea pecado, si es pecado, no hay que obedecerle. No hay obligación de Pero si el obedecer. superior le dice, mire, usted tiene que viajar ahora a Groenlandia, por ejemplo, donde estuve el otro día, tiene que ir, o sea, presto sum, como decimos nosotros, sí, ¿no? Y después la pobreza también, o sea, Perdón, padre, sobre la obediencia, que yo creo que es de los más duros. es ¿Sabe el más que- duro. Es el más duro. Es el para más duro usted. porque es el más alto, ¿no? El más claro. Porque- es una porque- renuncia completa a su voluntad, ¿no? Exactamente. Entregarse en las manos del superior. ¿Sabe que estaba leyendo ahora que venía ahí en un tiempo que tuvo libre? No de Groenlandia, venía un poco más cerca. Pero sobre los padres del desierto, que hubo un caso muy interesante de un abad que mandó a un hermano a que plantara un tronco seco. Mire, plante ese tronco seco y todos los días échele agua para que florezca. Un tronco seco Y en el en el desierto. Que era una locura. Y contaban que el lugar más cerca de donde se podía sacar agua, el hombre tenía que salir en la tarde y recién en la noche, o sea, pasaba la noche y en la mañana siguiente, tempranito, llegaba con el agua, de tan lejos que quedaba el lugar, pozo. el pozo. Y cuentan que todos los días este hermano, que era un santo, súper obediente, lo hacía. Y, digamos, iba echándole agua y pasaban días, pasaron 3 años. Al tercer año, el tronco seco comenzó a dar frutos.
Impresionante. Qué bárbaro. frutos comestibles. Y el superior, el abad, llegó, los cortó y se los llevó a la comunidad y les dijo, aquí les traigo el fruto de la obediencia. Qué bonito. impresionante. Súper bonito, ¿no? Súper Y es, bonito. es eso, desde que el superior no mande una cosa que sea pecado explícito, usted tiene que obedecer. Sí. Está Y a famoso- veces uno piensa que es, o sea, completamente contrario a lo que uno Claro. haría. Parece una locura. Exacto. O sea, digo, si fuese yo, no haría eso. Muy loco. O si fuese cualquier persona. Pero la persona, si ese superior mandó, tiene que obedecer. Y la castidad también, ¿no? O sea, la castidad es un voto que la persona entrega, también que tiene que practicar en pensamiento, en mirada, en corazón, en todo. Y saber que es un templo del Espíritu Santo. Todos somos templos del Espíritu Sí. Santo. Pero en el caso, estás siendo llamado a la castidad perfecta, ¿no? O sea, no cometer ningún pecado contra la castidad, ¿no? A la virginidad perpetua, ¿no? Es súper Súper alto, así súper es. alto. Lo que más nos asemeja a los ángeles, ¿no? En Exactamente. realidad, La castidad es llamada la virtud la angélica. virtud angélica, sí. Porque es lo que más nos hace. La virtud de la pureza, de la castidad perfecta, ¿no? Ahora, también, eso es otro tema un poco, pero hay que hablarlo también. Mucha gente piensa que uno entra en la vida religiosa y que no tiene tentaciones de nada. No, es que ustedes son todos santos. No, pero es una lucha Claro. constante y continua de mucha vigilancia, de mucha oración, ¿no? Sí. Como usted dice, y de eso de pedir mucha ayuda, de abrirse con los superiores, de contarle las Claro. cosas. Ahí está el secreto para perseverar, ¿no? Ahora, interesante ahora que usted menciona eso, es una constante lucha, y es que nuestro ejemplo es el propio nuestro Señor Jesucristo, ser perfectos como Vuestro Padre Padre Celestial es Celestial. perfecto. Ajá, como el Padre Celestial es perfecto. Y cualquiera diría, pero es una perfección inalcanzable. Pero para el matrimonio, el ejemplo es la Virgen y San José, o sea, también, o sea, es un escalar constante, esa, digamos, esa montaña de la santidad, por así decir. Incluso algunos directores espirituales lo comparan con una escalera eléctrica que viene bajando, ¿no? Claro. Ujú. Y que uno tiene que meterle fuerzas a las piernas para subir más rápido de lo que baja la escalera. Si uno para, la escalera se lo lleva para abajo. Y así son las vocaciones, ¿no? Uno tiene que, si nuestra meta es el Padre Celestial, es la Virgen, es San José, Ujú. o sea, no podemos parar, ¿no? Tenemos que constantemente seguir. Ujú. Y quizás el cerne de toda vocación, independientemente cuál sea, es el amor, ¿no? Ujú. Sí. Incluso Edith Stein tiene una frase muy bonita que dice, la esencia del amor es la donación. Qué bonito. Claro, en la vocación religiosa es la donación completa de sí mismo a Dios, pero en el matrimonio también es la donación completa al otro, o sea, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, y es por santificarlo, santificarla, digamos, comprenderle, tener paciencia, amar, ¿no? O sea, todo eso. Sí. Claro. Educar a los hijos hacia Ujú. la santidad, que claro, cada vez está más difícil, ¿no? Los hijos aprenden tanta cosa afuera y llegan a la casa con un montón de a veces, cosas que escuchan, empiezan a decir cosas que nada que ver, que no han recibido esa formación en la casa, y a los papás les toca lidiar con todo eso, cómo saber llevarlos, cómo ayudarles a discernir la vocación también a los chicos. Exactamente. Es complicado. Son Sí. vocaciones Y difíciles. quizás las vocaciones de matrimonio hoy en día, Sí. que la familia está siendo tan atacada, no sé, pero me parece que es algo altísimo, ¿no? Sí. O sea, una responsabilidad enorme. El matrimonio es, algunos podrían pensar, ¿no?, que el matrimonio, de los 7 sacramentos que existen, el matrimonio como que es el menos importante, ¿no? Parecería, ¿no?, para algunos, pero en realidad, o sea, los 7 sacramentos son importantísimos. Claro, lo más importante es la Eucaristía, porque es el propio nuestro Señor Jesucristo que está ahí en el sacramento en cuanto a esencia, pero también el bautismo, porque nos abre las puertas de los otros. Y en el bautismo no hay los otros, pero los demás son todos importantísimos: el sacerdocio, la unción, la confesión. Y el matrimonio es algo tan alto, que es representar la unión indisoluble que existe entre Cristo y su iglesia. O sea, un esposo y una esposa deben amarse como Cristo ama a su iglesia. Así como nuestro Señor Jesucristo dio su vida por la iglesia, así también el marido debe dar la vida por su esposa. Y así como la iglesia continuamente, en las personas de los mártires, pero también en los sacrificios, en las oraciones, la iglesia da su vida por Cristo, así también la mujer debe dar su vida por el esposo. Entonces, alguien que ve una familia, esposo y esposa, juntos, debe ver Cristo
y la iglesia, Qué impresionante. ahí en ese momento, se están representando una cosa súper, súper alta, súper alta. Entonces, cuando hay algún problema que surge entre los dos, que siempre hay problemas, pero recordarse de lo que ellos son, del símbolo que ellos son. Ellos se están simbolizando a Cristo y a su iglesia, o sea, algo tan bonito que es todo. O sea, si no fuese la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estaríamos nosotros? Es el amor de Cristo por su iglesia. Entonces el matrimonio, por eso es indisoluble, ¿no? A no ser casos que realmente existen, casos de personas que el matrimonio fue nulo. Ahí la iglesia va a estudiar, ¿no? Yo conozco muchas personas que hoy en día inclusive son terciarios de los heraldos, que el matrimonio anterior no fue válido, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no existía justamente ese amor verdadero representando a Cristo por su iglesia. No existía la mutua donación, por ejemplo. Lo que usted decía, el donarse por amor. La persona pensaba que después podía separarse y no habría problema ninguno. Entonces no están representando verdaderamente a Cristo con la iglesia, ¿no? Pero es súper bonito esa vocación del matrimonio, es muy alta, muy alta. Y uno de los símbolos, y ahí entramos también en la parte del matrimonio que ya hemos entrado, pero que nos dejamos la otra vez porque faltó tiempo. Pero una de las formas de saber si yo soy llamado al matrimonio es uno imaginarse como madre de familia, teniendo esposo. Voy a conseguir ser fiel, voy a amar a mi esposo como realmente San José amó a Nuestra Señora. O no me veo con un esposo. Entonces, si la persona no se ha conocido un esposo, probablemente está siendo llamada a una vida religiosa. Yo me veo educando a los niños. Yo me veo abrazando a los niños y estando día y noche con ellos. Si la persona tiene ese instinto materno, que todas las mujeres tienen, claro, instinto materno, inclusive las hermanas, por ejemplo, cuando aparecen niños siempre las tratan como si fuesen realmente sus hijos, ¿no? Espirituales. Pero la persona, si se ve realizada en una familia, señal de que Dios le está dando esa felicidad, le está llenando por dentro, ¿no? Padre, y muy interesante, yo creo que para ir cerrando también, el tema del matrimonio, ¿no? Cómo es una vocación tan alta también, que, bueno, nuestro Señor quiso nacer de una familia, en fin, de un marido y mujer, pero algo que es pintoresco y que es interesante es que las religiosas, ellas son esposas de nuestro Señor Jesucristo. Ellas místicamente se casan con nuestro Señor Jesucristo. Y tiene relación, no sé si vieron la miniatura del podcast de hoy, que es una joven que está vestida de novia. ¿Y ella qué es? Ella en realidad es una religiosa que está entrando al convento. Entonces, cuando ella va a entrar al convento, eso es en las Carmelitas, creo que ocurre mucho, no sé si en otras órdenes también, seguramente. Ella va vestida de novia, como si se fuese a casar, y en realidad se está casando con nuestro Señor. Entonces, ella entra con su traje de novia, después hacen una oración, el obispo la recibe, después le quitan el velo, le cortan el cabello y la revisten del hábito. Y en ese momento también le ponen un anillo y ella abandona el mundo, deja atrás a sus familiares que ya quedan fuera de la clausura y ella pasa a vivir una nueva vida como esposa de nuestro Señor Jesucristo. Ella le promete fidelidad hasta la muerte a su esposo. Y ella pasa a ser una sola carne con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la vocación religiosa en las mujeres también tiene también ese aspecto de matrimonio, que está casándose con alguien que le va a ser fiel toda la vida y que es el motivo de su existencia también. Entonces tiene ese aspecto maravilloso también de sentirse uno con nuestro Señor, ¿no? Y son, en fin, yo tengo muchas amigas religiosas, incluso tengo familiares religiosas, usted también tiene, pero sabe que ellas se sienten verdaderamente esposas y casadas con nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que dicen, no te preocupes, yo le voy a pedir a mi esposo que te lo dé. Es súper interesante. Y lo tienen así asumido, ¿no? Muy consciente. Y nuestro Señor se lo toma mucho más a serio también, evidentemente, ¿no? Es súper bonito eso, ¿no? ¿Sabes también, padre? Usted mencionaba algo de que dificultades van a haber, ¿no? En todos lados. O sea, eso de pensar de que, si yo fuese tal cosa no tendría dificultades, o si fuese tal otra, no tendría dificultades. Y eso es una mentira que pone el demonio, porque en todos lados van a haber dificultades. Sí. Y la cuestión es que las dificultades lo que hacen en realidad es hacernos crecer, porque esas dificultades lo que tenemos que hacer es justamente vencerlas. Claro. Y por ejemplo, con relación, una de las cosas que siempre dicen con relación al matrimonio es saber que el amor no es un sentimiento, ¿no? Sino que es un acto de voluntad. Y también el perdón son actos de voluntad. Entonces, es amar a pesar de, perdonar a pesar de, ¿no?
y no tener esa mentalidad de que si yo fuese tal otra cosa, en realidad no tendría dificultades. Saber que las dificultades van a estar siempre y la cuestión es que se vencen de la mano de Dios, ¿no? Exactamente. La vida religiosa tiene que ser vista como el matrimonio también, como si fuesen dos montañas sagradas, ¿no? En las cuales cuando se sube hasta lo alto, que ya es cuando Dios nos llama, el momento sagrado también de la muerte, la persona tiene que haber subido la montaña de una forma perfecta, pero en esa montaña no es un paseo. Sí. O sea, hay cuerdas que subir, hay desfiladeros, hay precipicios, hay riesgos, hay dificultades, hay noches en claro que la persona va a tener que dormir con las lluvias ahí torrenciales. Son dificultades, pero el premio de al final llegar y contemplar el panorama que hay desde lo alto de la montaña es justamente el premio de que la persona cumplió su vocación, tanto en el matrimonio, y las dos son montañas, no es una montaña más fácil o más difícil, cada uno va a tener sus dificultades. ¿Sabe que San Juan de Ávila, aquí me acordé, él, también un santazo, nuestro Señor se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras. Cualquiera diría, no. ¿Y sabe qué le dijo él? El desprecio de todos y el olvido, para ofrecértelo a ti, Señor. O sea, qué bonito. Usted tiene que estar dispuesto a lo que usted dice, a subir esa montaña y olvidarse de sí mismo, porque mucha gente piensa que no, que usted entra a ser religioso para que Dios lo ame más. No, a veces Dios le pide y le exige unos sufrimientos, y Dios le puede dar consolaciones, pero a veces Dios no le da así muestras de amor muy claras. Para hay vocaciones fases, muy altas, hay fases durísimas. Darideces, ¿no? De desiertos espirituales terribles, ¿no? Pero la persona que también esté buscando entrar en la vida religiosa para sentir el amor de Dios todo el tiempo, no va a ser así tampoco. Van a haber fases muy duras. Incluso ahí está el famoso desmentido también, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, me hizo recordar una vez que Monseñor Juan estaba saliendo de la iglesia allí en San Pablo, en Brasil, y vio a un heraldo que tiene ya unos 75 años, 80 años, tal vez tenía unos 70 años en la época, y el heraldo no se dio cuenta de que Monseñor Juan lo estaba mirando, estaba muy lejos, a unos 20, 30 metros de distancia. Y Monseñor Juan comentó con otros, dijo, miren a fulano de tal, al hermano tal. Él tiene tanta obediencia que si yo le mando mañana, si él pudiese mandar, digamos, si yo le mando ser presidente del país, presidente de la República, él dice, yo estoy dispuesto. Pero si yo al día siguiente le mando recoger toda la basura y trabajar en un basurero, dice, él está dispuesto. O sea, tanto en la gloria cuanto en el desprecio, no importa la gloria o el desprecio. Puede ser que hay gente, que usted decía, ¿no? Que San Juan de Ávila pidió el desprecio y el olvido. Pero puede ser que hay gente que quiera entrar en una orden religiosa para que nadie lo mire, porque llevar una vida con Dios así tranquilito, y Dios le pide, mira, usted tiene que hacer una predicación para no sé cuántas personas así, y puede ser, lo que importa es la obediencia. En un podcast. Exactamente, por ejemplo. Danos el desprecio y el olvido, Señor, por favor. Padre, mire, yo creo que ya se nos fue la hora, ya la gente está diciendo que ya se aburrieron. Un poco largo. Así que muchísimas gracias de verdad por haber estado en el programa el día de hoy, el Padre Íñigo. Me deja solo decir 3 frases más. Lo que usted quiera. No, solo 3 frases más porque es que no creo que hagamos un tercer programa, pero es con relación a los consejos. Una cosa importante es no pensar demasiado en lo que se deja, porque la persona pasa mucho tiempo decidiéndose y tiene miedo de dejar ciertas cosas. La persona, si no se lanza, no va a cumplir su vocación. Eso sería una cosa importante. Y después, decidirse a darse el paso. Hay gente que marca paso, ¿no? Como se dice en las marchas, ¿no? La persona se queda parada. Yo conozco gente que está hasta 5, 6, 7 años, 8 años esperando a ver si cuando un ángel se le aparece para decir tengo vocación. No, o sea, usted tiene que decidirse, porque llega un momento que nuestro Señor llama, y si la persona no abre la puerta, nuestro Señor se va y la persona no va a cumplir su vocación. Temo a Jesús que pasa y no vuelve, ¿no? Exactamente. Es la frase. Y nuestro Señor pasó 1 vez, 2 veces, 3 veces, y puede ser que la persona dice, mañana, y después no va a cumplir su vocación, ¿no? Y lo último, que es hacer una experiencia. O sea, la persona no pierde nada por hacer una experiencia. Es como el noviazgo que estábamos hablando antes. ¿Para qué es el noviazgo? De 2, 3, 4, 5 años, lo que la persona estime que sea necesario, para conocer al otro o conocer a la otra. Así también una persona puede entrar en una orden religiosa por 3 años o por el tiempo necesario. Si no le gusta, se va, no hay problema ninguno. ¿Cuántas personas entraron en los heraldos y hoy en día están casados y súper simpáticos? Y el tiempo que pasó en los heraldos fue un lucro inmenso espiritual para ellos. O sea, lo que ellos ganaron fue una cosa inmensa, experiencias, convivencia con los otros hermanos, y guardan eso como el mayor tesoro. ¿Por qué? Porque hicieron esa experiencia. Pero la persona, si no está decidida, por lo menos que se decida hacer una experiencia vocacional, pasar un tiempo para ver si tiene vocación, y ahí Dios va a llamar o no.
Padre, ¿le puedo hacer una pregunta difícil? Ish. No sé si una joven, por ejemplo, que está en un país donde no hay heraldos, hermanas, y ya, no sé, 18, 19, 20 años, ¿qué orden religiosa usted le recomienda que procure para quizás hacer una experiencia, hablar con la superiora? Porque muchas personas preguntan, no, pero ¿a qué congregación ir? No sé, o puede decir paso también a la pregunta. ¿Cómo? No, yo puedo decir lo siguiente, que en realidad... Órdenes observantes, primero que todo, ¿no? Que sean fieles a su, Sí, claro. a su regla. Si son órdenes en las cuales ya no se vive el carisma del fundador, por ejemplo, no sé, Que usen el hábito. que usen el hábito, por ejemplo. Y lo que le quería decir, y volvemos a ese primer punto, o sea, no hay obstáculo. Si la persona vio un vídeo, por ejemplo, en YouTube, en el cual salen las hermanas de los heraldos, y ella tuvo una grata tan grande que quiere ser heralda, pero vive en Groenlandia también, ahí volvemos al país, Cuando usted dice, no vuelva- es porque vive en Groenlandia que va a dejar de ser heralda. O sea, si Sí. tiene que viajar y entrar en un país y conocer y hacer una experiencia de un año y después no sirvió para nada y tiene que volver porque no le gustó, pero ese tiempo de un año, decíamos que no sirvió para nada, sí sirvió. Hizo una experiencia inmensa. Entonces, yo digo, usted me pregunta, ¿a qué orden entrar? Primero las más conservadoras posibles, las que más viven a observancia, pero tenga claro cuál es su vocación. Porque si usted se siente llamada carmelita y no heralda, va a ser carmelita. Claro. Si usted se siente llamada a ser benedictina o cisterciense o lo que sea, tiene que sentir el llamado primero y después ahí... Ir conociendo los carismas Claro, también. no se ajuste, no se bloquee porque en su país o en su ciudad no hay. Ya, Viaje ok. lo que sea necesario. O sea, la persona viaja de turismo para hacer cualquier cosa, ¿por qué no va a viajar para conocer más entregar su cosas? vida, claro, Evidente. claro. Perfecto. No son barreras. La distancia no es una barrera para la vocación. Excelente, padre. Clarísimo. ¿Algo más, señor? No, simplemente que nos pasamos Nos del horario. pasamos un Sí. montón y ya. Yo quiero agradecer a las personas que donaron en el superchat, así que Dios les bendiga, les multiplique por la generosidad, y también agradezco a las personas que son miembros del canal, que apoyan que apoyan cada mes para que sigamos creciendo y llegando a más lugares. Padre, la bendición, por favor, Claro que sí. y con muchísimo nos gusto. vemos la otra semana. Listo. Vamos a colocar en esta bendición que Dios ilumine el corazón, la voluntad de todos para que realmente cada uno encuentre su vocación y cumpla todo lo que Dios quiere a respecto de cada uno y de cada una. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.